Saludos. Titulamos este vídeo 3 ejes, 2 pulsos, 6 pasos, natural, artificial, 3, cosmos, tierra, toroide número 63. Hacemos este vídeo en fecha de 5 de febrero del año 2021, en que hemos dicho que el ser humano, para sobrevivir sobre todo en este periodo, pero evidentemente nos referimos físicamente, pues debe torear esta situación y avanzar cada día y cada minuto, pues en lo que significa el perfeccionamiento de la comprensión, porque eso es lo principal que nos podemos llevar de aquí, de este plano. Entonces, este vídeo, el objetivo de este vídeo es realizar una diferencia clara entre lo que es la creación natural y la creación artificial, porque esta oscuridad, pues su máximo logro sería llevarnos pues a una modificación de tipo artificial o tecnológica del ser humano mediante implantes en la biología humana, que es el mayor y mejor templo de la fuente en esta dimensión. Entonces, nosotros, este es el título que vamos a ir desarrollando, y queremos exponer un pensamiento, una frase de Lao Tse, de el Tao, el libro del Tao, porque vamos a ir comprobando en este vídeo que esa antigua sabiduría oriental pues coincide totalmente con el concepto del cosmos, tierra, toroide que estamos compartiendo. Entonces, una de sus frases nos dice, y esto en relación con esta situación actual de ataque de la oscuridad, nos dice, como podemos leer aquí: el agua vence a todo porque se adapta a todo. Lao Tse, una de sus sentencias, de sus sabiduría. Entonces, por tanto, debemos adaptarnos a esta situación, y es lo que nosotros le hemos dado el nombre de torear esta situación. Pero nosotros decimos, y tenemos que puntualizar para que se entienda bien lo que quiere decir esta frase según nuestro discernimiento, pero adaptarnos parcialmente, es decir, solamente de un modo exterior y de un modo físico, parcialmente y temporalmente, es decir, no definitivamente, no sentirnos aquí adaptados y quedarnos en esta nueva, vamos a decirle así, nueva anormalidad. Entonces, por tanto, es una frase muy sabia que debemos adaptarnos, porque el agua vence a todo porque se adapta a todo, pero tenemos que decir también adaptarnos parcialmente, es decir, nuestro interior nunca adaptarlo y nunca poner la otra mejilla, sino crear un tipo de repulsión interior hacia todo lo injusto y todo lo que va contra el ser humano y contra el templo del ser humano. Entonces, el objetivo de este vídeo hemos dicho que sería diferenciar lo que es la creación natural de la creación artificial. Y desarrollamos este vídeo en varios puntos. Punto número 1, pues seguir recordando lo que estamos haciendo con esta miniserie de 3 ejes, 2 pulsos, 6 pasos, que sería pasar del modelo de una triunidad al modelo ya más concreto de la Tierra toroide, seguir en esa línea de ver cómo se concreta una parte teórica con una parte física. Un punto segundo, hablar, como su título, como el objetivo inicial, sería hablar de la creación natural, que la creación natural, como en nuestro modelo, pues tiene que considerar y considera lo espiritual y lo material. Un punto tercero, por tanto, pues sería hablar de... O sea, un punto tercero sería la creación artificial que considera exclusivamente la naturaleza material, para diferenciar una cuestión de otra, lo que son los pasos de la fuente naturales de lo que son la tecnología de encierro y vampirización. Y un punto final, pues haremos una síntesis sencilla pues de este vídeo. Entonces, hemos puesto aquí a la izquierda lo que sería una
una creación natural que sería la célula animal con esta perpendicularidad, porque también estamos hablando aquí de la perpendicularidad, cómo se van pasando de toroide a toroide, y dentro de un mismo toroide la perpendicularidad es la que lo rige, creando esa oposición de ese muro. Pues aquí estaría pues esta perpendicularidad en lo que eran los centriolos de la célula. Esto responde a la creación natural. En cambio, lo que tenemos aquí a la derecha es un esquema de un toroide insertado con otro toroide que puede tener sobre todo aplicaciones tecnológicas. Y entonces vean lo expresivo que es de que uno en relación con otro está en perpendicularidad, como están viendo. Efectivamente, esto es lo que nosotros estamos compartiendo para dar este conocimiento más profundo de cómo se realiza este movimiento creativo en esta realidad, que te explica precisamente por qué precisamente los centriolos son de esa forma y otras muchas estructuras vivas y tecnológicas, por supuesto. Entonces, hemos dicho, la propuesta, seguimos intentando dar comprensión sobre, para pasar de la triunidad al modelo cosmos tierra toroide. Entonces nosotros hemos dicho, esto lo dejamos puesto en el vídeo anterior, dijimos que estamos fundamentando que los pasos creativos se realizan mediante oposición y giros de 90 grados. Entonces, de esta manera se crea el toroide universal, que este toroide universal pues establece las tres direcciones del espacio. Pero vamos a hacer en este vídeo ya un afinamiento de que en estas tres direcciones, la dirección que podemos decir transversal, pues esa tiene dos niveles y lo vamos a explicar en este vídeo. Entonces se crea el toroide universal mediante estableciendo las tres direcciones del espacio y la creación de los sucesivos toroides secundarios deben seguir este modelo, un modelo de oposición perpendicular, como estamos viendo aquí, una oposición desde este centro y que después realizan giros de 90 grados para crear los dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. Y dijimos nosotros, hicimos una pregunta y una propuesta en el vídeo anterior. ¿En qué parte de un toroide anterior debe comenzar un toroide posterior? Porque hemos dicho que desde ese modelo se van creando sucesivamente todos los toroides. Y también hemos dicho que unos van dentro de otros, realmente queriendo especificar que están totalmente relacionados, de tal manera que todo lo que se influye en un toroide pues influye en el todo y en toda la creación. De un modo más próximo o de un modo más lejano. ¿En qué parte, cuando aparezca un nuevo toroide, en qué parte del toroide debe ser donde se inicie, donde comience ese toroide posterior? Pues entonces nosotros decimos, pues no debe ser en los polos, ni en ningún polo, sino debe ser sobre todo en este plano ecuador y en este centro del plano ecuador con su eje. Ahí es donde debe comenzar. ¿Por qué tendría que ser así? Tendría que ser así, evidentemente, porque como hemos dicho que todo es precisamente la dualidad creativa de lo manifestado, es una dualidad para que exista un equilibrio entre dos polos, pues aquí en este centro es donde únicamente se establece ese equilibrio, desde el eje central de los dos polos que se intersectan con este plano ecuador. Entonces ahí tiene que ser donde se produzca el siguiente toroide, y así desde ese punto central es donde se van enlazando los siguientes toroides, porque tiene que ser en equilibrio, tiene que ser en el equilibrio, tiene que mantener el equilibrio, por tanto este es el punto de máximo equilibrio, y también en el exterior, porque va a salir, o sea, un toroide posterior quiere decir que está más externo, es posterior en el tiempo y también en el espacio. Y entonces, ¿dónde sería? Pues en este ecuador, que es la parte más exterior. Entonces esto lo vemos muy claramente expresado, y también en relación con la perpendicularidad, cuando se cogen, por ejemplo, dos esferas que son dos centros, y vamos a decir, cada centro sería
un toroide de un modo individual, pero si lo pones en relación uno con otro, dijésemos así, como por ejemplo el polo masculino y el polo femenino, el hombre y la mujer, pues el hombre y la mujer en sí mismo, cada hombre pues tiene las dos partes, porque todo tiene que ser triple, tiene que tener lo positivo, lo negativo y el eje central o neutro, y lo mismo la mujer, pero si tú lo pones uno en relación con otro, pues aquí tienes un hombre físico exterior y una mujer física exterior, se unen en unión profunda para dar lugar a un nuevo toroide, a un nuevo ser que venga aquí a esta existencia. Entonces fíjense lo expresivo que es y lo sencillo que es, pues ver lo que decimos nosotros de la perpendicularidad, cómo tiene que ser también perpendicular, porque simplemente de un modo, dijésemos así, formando los círculos, porque todos son emisiones circulares desde un centro, como es el mismo modelo cóncavo toroide, pues uniendo, viendo cómo se intersectan los distintos esferoides o círculos alrededor de este centro, ¿qué se formará? Evidentemente, pues, como ya sabemos, la primera parte de la flor de la vida, que es la vesiga Piscis. La vesiga Piscis, pues, aquí está formada. Y entonces, en esa unión perfecta, esa es la fuente emitiendo ahí en los dos toroides, pues, ¿qué se formará? Pues fíjense que van formándose cuadraditos. Este cuadradito ya quiere decir que es una manifestación, porque una manifestación tiene que ser dual, tiene que ser una dualidad. Y una dualidad pues te forma el cuadrado. Pero lo que más nos interesa es que aquí, fíjense, que se va formando otra vesica Piscis, que es el embrión que va a salir de esta unión. Eso se crea un espacio, una segunda vesica Piscis interna, pero fíjense que esta segunda vesica Piscis pues es perpendicular a la primera. La primera es perpendicular a la segunda y viceversa. Y entonces esto nos manifiesta claramente y geométricamente cómo el nuevo toroide pues se forma principalmente por la parte exterior, porque estos serían dos toroides externos, pero que se forma en perpendicularidad. Entonces aquí, pues, con esta simple imagen, pues nos dice muchísimo de cómo se va formando toda esta realización. Y si profundizan más aquí, pues si están viendo, se va formando también otra vesica Piscis. Y esta tercera vesica Piscis, ¿cómo será en relación con la anterior? Pues la anterior era horizontal y esta es vertical. Entonces fíjense lo que estamos diciendo, que es coherente incluso a niveles simétricos, dijésemos así, espacial de dibujo, de simetría. Primera vesica Piscis vertical, segunda vesica Piscis horizontal y tercera vesica Piscis, aquí más pequeñita, pues vertical. Entonces fíjense que son los giros de 90 grados de uno en relación con otro. Por eso decimos que la perpendicularidad era importante entenderla. Y ahora, en relación con lo que hemos dicho en este vídeo de dos tipos de creación, para ver la diferencia claramente y no confundir que el progreso tecnológico es lo que nos lleva al avance, y es todo lo contrario, nos lleva al descenso, pues hablar de la creación natural, porque la creación natural, como decimos, considera lo espiritual y lo material, las dos partes, mientras que la artificial o tecnológica solamente considera lo material. Entonces la natural considera, y lo vamos a ver ahora, incluso en filosofía y en conocimiento profundo, considera el Tao y considera el éter, porque el éter también es una parte que podemos decir así más espiritual que física, aunque está en ese límite. Entonces vamos a hacer la recopilación de lo que venimos diciendo. Desde el 3, que serían los tres ejes que tienen aquí, se llega al 6, que hemos expresado por un ejemplo fractal en 6 bolitas magnéticas, y se llega, ¿cómo se llega? Pues mediante la creación de muros de separación, como hemos visto, este muro de separación, en perpendicularidad de 90 grados. Y entonces estamos haciendo un resumen de todo lo que estamos diciendo. Entonces, de ese modo se crean los ejes espaciales, se crea el arriba, abajo y derecha, izquierda. Eso en relación con la perpendicularidad y los 90 grados de giro. Pero existe un tercer eje, que entonces decimos nosotros, y esto es importante, que este tercer eje, que le podemos decir también el eje transversal, pues significaría el adentro-afuera, pero también el delante-detrás. Entonces hay que distinguir que tiene dos niveles. Entonces el principal nivel fundamental es el adentro y afuera, porque ese adentro afuera es más cerca
de la fuente o fuera de la fuente. Y ese está exclusivamente regido, dijésemos así, por el tercer eje. Pero también en una realización concreta, ya física, pues lo que nos establece en el espacio sería el delante y detrás. Por tanto, son dos niveles. Este es un nivel de la tecnología, el delante y detrás. Cuando tú, por ejemplo, pones mecánicamente o realizas mecánicamente un cubo de Saturno para establecer la tecnología con 8 vórtices pulsantes, ahí lo que se da en ese espacio artificioso o artificial es el sentido de ese eje transversal, pero en relación con el delante y detrás, y no con el adentro y afuera. Pero el adentro y afuera está en todo, incluso en ese eje. Entonces, ese eje, ese tercer eje, pues es el que crea y sostiene y trasciende el mundo material. Y por eso es inaccesible al control tecnológico. Transciende quiere decir que no lo puedes encerrar, que él sí te limita a ti por dentro y por fuera, pero tú a él no. Entonces esto es muy importante que se tenga en cuenta para ver la diferencia fundamental entre la tecnología y la naturaleza. Entonces, como estamos con la naturaleza, pues vamos a ver nuestro modelo que se encarga de lo espiritual, y para que vean que lo espiritual de modo filosófico profundo, pues nos lo encontramos nosotros también